Es momento de retomar la información sobre educación. Más temprano yo les informábamos que, bueno, se va a ampliar la presencialidad en los centros educativos una vez que pase este receso de 2 semanas de vacaciones de invierno. Vamos a profundizar en esta y otras decisiones y desafíos que tiene por delante la educación. Estamos en contacto con el experto en temas educativos, sociólogo, integrante de EDUI 21, Renato Parti. Gracias por estos minutos, Renato. Buen mediodía. Un placer, buenos mediodías a todos los oyentes, a todos los televidentes. La verdad que es un placer estar con ustedes y poder seguir contribuyendo a que la educación sea efectivamente el tema del país que tenemos que encarar. Para comenzar, ¿cómo ves esta decisión que toma el CODICEN de reforzar, ampliar la presencialidad una vez que pasen estas vacaciones de invierno? Como muy positivo, yo creo que lo que ha mostrado el mes de junio en la capacidad del sistema educativo, en particular de la ANEP, de progresivamente abrir los centros educativos, un plan que indudablemente tomaba las decisiones educativas basadas en la evidencia científica, en un buen diálogo con todo lo que es el soporte científico y también el soporte curricular y pedagógico, de tener en cuenta las necesidades de los alumnos y su desarrollo. Yo creo que es bueno ampliar el horario, creo que sí tenemos que ir hacia una educación más presencial, que integrada con la educación a distancia, conforme lo que seguramente el Uruguay va a encarar en los próximos meses, y que es tener una educación de modo híbrido. Esta es una educación en que se integre presencial a distancia, no solo por el efecto de la pandemia COVID-19, sino también por el hecho de que cada vez más la educación es la conjunción de cosas que se hacen presencialmente y en línea, accediendo a multiplicidad de plataformas, de recursos educativos. Entonces yo creo que es un buen momento para que el Uruguay refuerce una educación que integre ambos componentes, y la presencialidad es importante porque es clave para la profundización de los conocimientos, es clave para el diálogo entre los alumnos y los educadores, es clave para responder a inquietudes y desafíos que puedan tener los estudiantes, en fin, tiene que ver con el bienestar y el desarrollo colaborativo y la cooperación. Y bueno, nos parece importante, pero lo que yo quiero decirles, si es posible, es que no lo veamos eso como un retorno a lo anterior, porque justamente el país, la educación anterior al pre-COVID-19 era una educación que se caracterizaba lamentablemente, entre otras cosas, por ser presencial expulsora, es decir, presencial en el sentido que era presencial, pero expulsaba a muchos alumnos, sobre todo la educación media. Entonces no es cuestión de volver a una vieja normalidad, sino de recrear una educación nueva de cara al futuro, ¿no? Y ahí creo que es el debate que el país seguramente va a tener que enfrentar, plan educativo nacional de por medio, presupuesto de por medio en los próximos meses. Bien, Renato, días atrás tú marcabas cierta distancia de esta decisión que se toma de 2 semanas de receso. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener estas 2 semanas de parate después de, bueno, tantos meses de los alumnos estudiando o aprendiendo, los que mejor lo pudieron hacer en sus casas? Yo sí lo decíamos hace un par de semanas atrás, y decíamos que naturalmente había diferentes perillas que uno podía tomar en cuenta para tratar este tema. Había una perilla epidemiológica, una perilla que tiene que ver con evitar determinadas situaciones vinculadas a gripes en estos periodos estacionales. Podría tener que ver también con el hecho que los educadores y los alumnos han tenido un periodo muy fuerte de adaptación por la vía en línea, y eso implicaba también tener una posibilidad de un descanso, sobre todo para los educadores. Podía tener también con razones de reactivación económica y cuestiones vinculadas al turismo, etc. Pero nosotros también decíamos que todo esto, que es muy plausible e importante tener en cuenta, también había que tener en cuenta el hecho de los alumnos más vulnerables, los que está comprobado no solo a nivel del Uruguay, sino del mundo, que los sectores más vulnerables requieren de intensidad y de profundidad y de continuidad en los procesos educativos. Que los alumnos que tienen por diferentes condiciones en sus casas, de sus hogares, capital cultural, social, apoyos familiares, están más en condiciones de eventualmente tener discontinuidad, pero no los alumnos más vulnerables. Y por eso decíamos que para nosotros, indudablemente, atendemos las razones, entendemos que hay razones, como decíamos, epidemiológicas, educativas, de bienestar de los educadores que hay que tener en cuenta, naturalmente, pero a la vez también entendemos que el hecho de discontinuar el proceso educativo no nos parece del todo adecuado pensando en los sectores más vulnerables. No obstante lo cual, la ANEP ha tomado algunas providencias importantes, como el hecho de mantener los servicios de alimentación escolar y servicios sociales para los alumnos en las escuelas que más lo requieran,
pero reitero, es importante que todos nosotros, televidentes y familias y comunidades y ciudadanos, entendamos una cosa. Mantener la continuidad del proceso educativo es clave. Estamos en un año totalmente atípico. Naturalmente, en un año normal o supuestamente normal, las vacaciones son periodos necesarios por diferentes razones. Como estamos en un periodo muy atípico, hay que sopesar y hay que tener en cuenta el impacto potencial que pueda tener en los sectores más vulnerables socialmente una discontinuidad en los procesos de aprendizaje. Y en ese sentido, discúlpame, en ese sentido, sí, Robert Silva hablaba de que la concurrencia a las aulas ha sido de entre el 60 y el 70%. Sí. Él decía, que valoraba esto como un éxito. Ahora, mi pregunta es si se puede mirar esto como un éxito y teniendo en cuenta lo que está sucediendo en las escuelas y eso mismo que estabas planteando recién, si no es momento de empezar a conversar sobre retomar la obligatoriedad de la presencialidad, digamos. Hay varias cosas de lo que muy bien decís. Primero, me parece que el porcentaje es elevado, inclusive la tasa de asistencia es elevada en comparación con otros países, pero también decir que estamos todavía teniendo un porcentaje muy importante de alumnos que no están concurriendo. Y dado los niveles de expulsión del sistema educativo que tiene Uruguay, fundamentalmente la educación media, tenemos la presunción que puede haber inclusive un crecimiento de la expulsión o de las tasas de salida del sistema entre la educación media y fundamentalmente los sectores más vulnerables. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque por eso hacemos mucho énfasis en el tema de la continuidad. El punto que mencionaba el profesor Robert Silva, estamos de acuerdo, creo que la ANEP, y lo vuelvo a reiterar porque creo que es importante que la gente lo tenga bien en cuenta, ha hecho un esfuerzo muy progresivo, muy ordenado de reapertura escolar, lo cual es positivo en sí mismo. Lo que sí queda claro es que sí, a nuestro criterio, sí la evidencia científica y todo lo que es el Comité Científico Honorario indica que es posible transitar hacia una presencialidad más intensa, sin riesgos, sin los riesgos que uno pudiera tener en virtud de la pandemia. Yo creo que sí que es necesario que se vuelva a la obligatoriedad. La obligatoriedad, es decir, yo creo que es un mensaje fuerte a la sociedad. Si las condiciones epidemiológicas sanitarias del país lo permiten, yo creo que a partir de la primavera o a partir del fin del invierno tendríamos que estar pensando en una educación obligatoria, como tal cual el Uruguay la ha tenido históricamente. Bien. Porque es un deber de las familias, es una obligación del Estado y es un derecho de los alumnos. Por tanto, me parece que sí hay que avanzar en esa línea. Hay algunos otros países que ya están estableciendo la obligatoriedad del retorno, sobre todo en Europa, y me parece que si el Uruguay, reitero, si las condiciones desde el punto de vista sanitario y epidemiológico lo permitieran, me parece que es un camino a transitar. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay un tema que es central, que es que nosotros tenemos que pensar fundamentalmente que el Uruguay tiene un sistema educativo, fundamentalmente la educación media, que no es muy amigable con el alumno. Y si no logramos que ese sistema vuelva a cierto grado de permanencia y de presencialidad que permita trabajar nuevamente la educación de una manera distinta, corremos el riesgo de que nos enfrentemos el año que viene en el análisis educativo con tasas de expulsión que nos ubiquen en una situación muy precaria, ¿no? Renato Perti, muchísimas gracias por estos comentarios este mediodía con BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes y si me permitís una sola última cuestión. Dale. Creo que estamos en un momento peculiar, fundamental del país para decidir qué tipo de educación queremos. Si queremos que la educación sea transformacional, que efectivamente creo que es la voluntad del gobierno y la voluntad de lo que el gobierno se ha comprometido, tenemos que dar un salto muy fuerte en términos de propuesta educativa y ese salto de propuesta educativa tiene que reflejarse en dos instrumentos. Uno que aprobó la LUC, que es el Plan Educativo Nacional del Ministerio de Educación en coordinación con ANEP y en el presupuesto. Así que tenemos una ventana formidable de oportunidades para transformar la educación. Aprovechémosla.